Yo tengo que marcar que se te olvidó decir grupo ya, Ella reclama que su hija es el nombre de entre casa, ahora yo reclamo mi nombre elegido por mí para él. Quiero expresar mi enorme gratitud por ver esta tardecita noche compartiendo conmigo esta presentación. Me llena el alma de alegría y también ahora tengo una cierta tranquilidad porque han llegado mis hijas. Veo corriendo a mi nieto de punta a vértigo y estoy también muy motivada. De hecho, cuando escribí el libro, lo hice por dos razones. Y aquí está Uber Marecos, testigo de lo que voy a decir. Me invitaron a diversas jornadas, a diversas actividades para dar charlas sobre comprensión lectora, luego que dejé el Ministerio de Educación y me embarqué. Recorrí varios lugares hablando de la comprensión lectora, hablando de los niveles de lectura, las dificultades que tenemos con esta temática, el divorcio que hay entre lo que hacemos en el aula y lo que se evalúa con el SNELE, y explicándoles la mayoría de las veces, tratando de ser lo más clara posible, de que lo que se evalúa en el SNELE tiene que ver con el nivel de desempeño y no con esta práctica muy instalada, y hablo con conocimiento de causa porque enseñé en aula muchos años también, de tratar de indagar en la superficie del texto, porque también eso nos da cierta seguridad, porque uno está muy seguro de que la información está disponible. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Dónde suceden los hechos? Hablar de la secuencia del texto, etc. Entonces, bueno, de estas cosas fui hablando en los diversos encuentros y en varias ocasiones se acercaron algunos de los participantes, maestros, algunos y otros estudiantes para ser maestros. Ya tenemos ser docente y me dijeron qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro trabajo. Nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo, pero nos faltan herramientas, nos faltan más elementos. Y así fue naciendo la idea de que tal vez yo pudiera aportar un poco más, haciendo un material, un manual básico, recogiendo aquellas herramientas que les ayuden a encontrar con claridad la diferencia entre los niveles, entre los ejercicios que exploran los niveles, el nivel superficial o literal, cuáles son los que apuntan al nivel inferencial y qué características tienen los ejercicios del nivel reflexivo y crítico. A sabiendas de que muchos de los educadores tienen que también ir mejorando su nivel de lectura con sus estudiantes, porque solamente hay dos maneras de enamorarse de la lectura. Uno es que uno mismo esté enamorado de la lectura. El maestro que está enamorado de la lectura es el que tiene mejores condiciones para poder captar estudiantes que amen la lectura. Y la otra es salirnos un poco de este corset que tenemos en educación, de que todo lo que trabajamos de lectura se tiene que convertir en una prueba o en un examen. Y evaluamos y hacemos preguntas. Entonces, queda la sensación de que la lectura es un proceso para rendir, finalmente muchos estudiantes dicen, yo me equivoqué porque no era la respuesta que esperaba la profesora. No se sentía seguro siquiera, no era lo que la profesora esperaba. Esas anécdotas las fuimos compartiendo y en una de esas dije, bueno, yo estoy decidida, hablé con Idalia y a mí me hay que tirarle nomás una idea y ella se agarra así, fundamentalmente con eso me dice, no hay presupuesto este año, pero a lo mejor el año que viene vamos a sobrevivir, no tenemos presupuesto. Pero me dice, vamos a buscar de dónde vamos a sacar y vamos a tener nuestro libro, no te preocupes, ya avanzamos. Sí conseguimos el presupuesto, sí entramos en el presupuesto de ese libro y sí estamos publicando, pero que sería el primer libro del año. Mi tarea ahora es volver a encontrarme con los maestros en los diferentes departamentos y decirles, miren, les traigo las herramientas que les prometí. Esto yo les había dicho que iba a hacer para ayudarnos mutuamente y ahora lo entrego, está en manos de ustedes para seguir avanzando en este proceso. El ejercicio docente es muy complicado, no es una tarea sencilla. Muchos papás que tenemos hijos sabemos que nos cuesta controlar a 2 o 3 en nuestra casa y en el aula el maestro está con 30, 40, 50,
si es en el Colegio Nacional Perú, que sigue sobre 60 alumnos, muchos estudiantes. Y en ese ejercicio de poder trabajar con ellos y guiarles, porque no es lo que sabe el maestro lo que va a transmitir ese modelo, creo que ya tenemos bastante superado, es guiarles a que ellos vayan avanzando en su conocimiento según su ritmo, aprovechando sus intereses, etc. Cuidarles en el aula, no se indisciplinen, no salgan, que estén concentrados en el tema. Realmente es admirable el trabajo del maestro, es admirable. Y en ese ejercicio yo creo que por eso me sentí tan comprometida. Si le damos alguna herramienta que le ayude a asegurar un poco más el territorio, de saber que está haciendo bien las cosas y poder ganar en comprensión lectora a su grupo de estudiantes, eso va a hacer que haya un salto cualitativo importante, porque los estudiantes que comprenden lo que leen mejoran los aprendizajes en todas las áreas. ¿Por qué razón aprenden de memoria los estudiantes? Porque no comprenden lo que leen, y la seguridad de que lo que está de memoria le da porque no entiende. Entonces hace hitos para poder responder a las expectativas sin comprender a profundidad lo que está leyendo. Entonces voy a comentarles que la otra cuestión, primero, el maestro enamorado de la lectura que tiene condiciones para enamorar a sus estudiantes. Y lo otro es salirnos de ese margen en el que toda la lectura, todo el proceso de lectura tiene que pasar por un examen. Yo les hago la invitación que ya habíamos sacado, que el Ministerio de Educación sacó en un documento oficial, de que hagamos la práctica de la lectura como una lectura por sí misma, el gozo de la lectura todos los días, que se lea libremente, unos 10 o 15 minutos o 20 minutos, que los estudiantes vayan encontrando qué temas les gusta leer, que la tarea del maestro sea hacer el esfuerzo para poner diferentes materiales al alcance, y que sea un tiempo sagrado del encuentro de los estudiantes con la lectura. Eso no es para el examen, eso no es para rendir ni nada, pero sí son indicios importantes para que el maestro conozca a su grupo de estudiantes y sepa qué intereses tienen, si es ciencia ficción, si son los mitos, las leyendas, si son poesía, o bueno, entonces identificar las áreas temáticas para poder ofrecer más recursos en esa línea para que se ame la lectura. Ese desafío es de vital importancia, y yo creo que gran parte, o si no todo, el éxito educativo descansa en la posibilidad de que nuestros alumnos comprendan lo que leen. Y vuelvo atrás, resaltando que el papel clave la tiene el maestro. Es cierto, todo está centrado en el niño, en el estudiante, pero el maestro comprometido hace la diferencia. Yo me remito a mi propia experiencia, hice la mayor parte de mis estudios en el interior del país. Recuerdo algunas escuelas por ahí está mi hermana a confirmar lo que estoy diciendo. Algunas escuelas de madera donde las tablas estaban separadas así, cuando hacían frío entraba el viento frío de otro lado. Pero las maestras que me tocaron tenían las páginas escolares, y con las páginas escolares los cuentos pegados en las paredes, y los ejercicios que hacíamos con las páginas escolares fueron memorables. Algunas de esas imágenes yo todavía tengo hoy en mi mente. El hecho de encontrarme con la lectura y luego hacer que yo misma me ponga en el lugar del protagonista, trate de entender cómo funciona eso, será que eso sucede en el entorno, y comenzar a discutir sobre algunas cuestiones. Esto yo no estoy de acuerdo, ¿por qué estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Cuando uno es tan chico, poder tener un criterio propio que nos ayude a desarrollar marca la diferencia. Ni es la infraestructura, ni son los libros. Bueno, bienvenida a una infraestructura adecuada, muy bien por los libros que entregamos, pero ahí la clave es el maestro comprometido. Entonces la invitación es para mis colegas maestros, para que pongamos la mirada en el centro de la cuestión, en el caracú, y que podamos aprovechar todo lo que tenemos a mano para revolucionar con la lectura en las escuelas. Si nosotros decimos no voy a desarrollar las otras áreas, ¿de qué nos sirve seguir avanzando en el desarrollo académico, de matemáticas, de vida social, de medio natural, o lo que sea, si todavía no comprendimos lo que leemos?
si los estudiantes no están todavía en condiciones de tener independencia en su lectura. La invitación es: leamos mucho, hagamos que los estudiantes lean, que nuestros estudiantes aprovechen la lectura, y cuando ellos estén en condiciones avancemos en todas las otras disciplinas, o convirtamos los temas de ciencia, de sociales en objetos de lectura comprensiva, y avancemos en esa línea. Entonces, la invitación está hecha, y esa es una de las razones. La otra es por mi nieto. Yo ahí le veo a Aarón recorriendo de punta a Vértigo. Cuando tuve noticias hace 2 años de que él estaba en camino, después cuando nació, yo dije, tengo que dejar un legado para que Aarón, cuando yo no esté, pueda encontrar en la memoria de la gente, en su propia memoria, algo que haga mención a un aporte de su abuelo. Y entonces, por eso le dediqué este libro al niño Aarón. Y por suerte su papá es un gran lector, entonces sabe de lo que estoy hablando. Y espero que Aarón, que está chiquito ahora, yo sé que escucha y comprende igual, sepa que este libro está pensado en él y en que él pueda algún día ser un gran educador. Igual te disculpa, no sé qué quiere que sea ingeniero. Un gran educador que pueda hacer la diferencia en muchas generaciones. Reitero mi felicidad, mi gratitud, mi agradecimiento a las personas que me invitaron en este tiempo a dar charlas y conferencias y que me ayudaron a identificar un espacio en el cual puedo hacer un gran aporte. Agradezco particularmente, y quiero mimar a mis 2 hijas que están aquí, que son Mirta y la doctora Ana, porque trabajando con ellas me dan también la flexibilidad en el tiempo para poder hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, agradezco por esa comprensión también en este sentido. Muchísimas gracias, Rita, y la mejor. Adiós.